Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Saludo a todo el público que ve mi video. En esta oportunidad lo que voy a hacer es explicar un ejercicio resuelto de gestión de operaciones, en donde lo que vamos a hacer es ver una línea productiva donde tenemos procesos. Estos diferentes procesos tienen una capacidad de producción de unidades por hora. Son procesos secuenciales. Esto quiere decir que son procesos que se componen de diferentes subprocesos, donde para que se pase al siguiente hay que cumplir con este paso previo. Son tres pasos en el problema que vamos a ver. Ya dice, una línea productiva está compuesta por tres procesos secuenciales de las siguientes capacidades. Tenemos el proceso uno, tenemos el proceso 2 y tenemos el proceso 3. Cada uno de estos tres procesos tiene asociada una capacidad. Podríamos decir desde el punto de vista de generalizar un poco en este contexto que no vamos a decir que producto es un producto genérico, ya, pero que tiene que para poder terminarse, digamos, tiene que pasar por cada uno de estos tres procesos, los cuales son secuenciales. Es decir, por ejemplo, para poder pasar por el proceso 2 hay que haber pasado necesariamente por el proceso número uno. Y bueno, después de pasar por el 2 que es un requisito para estar en el 3. Entonces esto es básicamente la idea de una secuenciación de operaciones. Tenemos acá también las capacidades que el proceso uno en una hora puede pasar 10 unidades, luego esas unidades pasan por el proceso 2 donde hay una capacidad de 30 unidades y por el proceso 3 de 15 unidades. Ya, o sea que en el fondo aquí tenemos una conceptualización de un proceso y obviamente las capacidades indican justamente un indicador que nos va a servir para estudiar muchas cosas relacionadas con la eficacia de este proceso y qué es lo que está faltando para que el proceso sea mucho más eficiente y logre las metas, ¿ya? Que nos dan de información extra. Dice que esta fábrica funciona con un turno diario de 4 horas, es decir, los turnos duran 4 horas y tiene una demanda actual de 60 unidades por turno, es decir, por los estándares de producción, por la política que se trabaja en este proceso, en esta empresa, que no sabemos cuál es porque es un caso hipotético, es que se requiere que en 4 horas, que es lo que dura un turno, se produzcan 60 unidades. Ya esa es una información preliminar que nos dan, que es la información con la cual se parte en el enunciado. ¿Ya? Y luego de eso nos dan información asociada con los costos. Dice los costos asociados son los siguientes. Y aquí son todos los costos asociados con mantener este proceso productivo. Ya, o sea, todos los procesos productivos para poder llevarse a cabo tienen costos. Algunos costos son costos variables. Eso quiere decir que tienen que ver con cuánto se produce, con el volumen de producción. Pero también hay otros costos que son fijos y que son independientes del volumen de producción. Por consiguiente, por ejemplo, un arriendo es fijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si arrendamos la instalación donde se producen los productos, valga la redundancia, tú vas a pagar el mismo arriendo, el mismo costo de arriendo si produces cero, si produces la mitad o si produces todo lo que está demandado en un determinado mes, por ejemplo. Entonces, esos son costos fijos, pero, por ejemplo, costos variables tienen que ver con que a medida que aumenta lo que se produce, aumenta también este costo, por ejemplo, costos de material de un determinado insumo o de los insumos que se necesitan para producir el producto, para la redundancia, a medida que producimos más vamos a necesitar más insumos y por consiguiente van a haber más costos, va a aumentar, ¿ya? Tenemos los insumos o materia prima que por cada unidad son $10, ¿ya? Ese es el primer costo operacional. Luego dice que el precio de venta, bueno, el producto terminado se va a vender a $20 por unidad. Dice el costo de mantener inventario en proceso, o sea, productos que se están produciendo y que todavía no están listos, su costo de mantención, o sea, por ejemplo, productos que están en el proceso uno en el proceso 2 o que todavía no se terminan en el proceso 3 que aún no se han finalizado, son productos, o sea, inventario en proceso, y eso tiene un costo de $4 por unidad. Dice, costo de mantener inventario de producto terminado, o sea, una vez que los productos pasan por toda esta fase y el producto está terminado, o sea, aquí nosotros tenemos un producto terminado, es que hay un costo también de mantenerlo inventariado y es de $2 por unidad. Luego tenemos un costo de mantener inventario de materia prima. Esto quiere decir que es un costo en el cual el producto aún no empieza a procesarse, o sea, no ha pasado por ninguno de estos procesos, está en una fase que se podría considerar como previa esta materia prima. Y entonces ese tiene un costo de inventario de $5 por unidad, ¿ya?
Y bueno, desde ese punto de vista también tenemos costos de recursos humanos, es decir, cuando tenemos un proceso productivo hay personas destinadas a cumplir ciertos propósitos, personas que pueden aplicar labores manuales para la manufactura del producto, labores que tengan que ver más con lo transversal del proceso, por ejemplo, operarios de limpieza, operarios de carga y descarga, operarios que pasen ciertas piezas en un proceso y obviamente aquí estamos generalizando y esos operarios en este contexto son $5 por hora operario, o sea, por cada hora que un operario trabaja. Costo de energía y aquí tenemos $1 por cada hora en cada máquina y tenemos un costo de transporte por producto vendido de $2 por unidad. Cuando el producto se termina, para entregarlo a los clientes hay un costo asociado que es de $2 por la unidad. Estos son todos los costos que, bueno, a diferencia del precio de venta, que evidentemente este no es un costo, tenemos costos operacionales, que son todos los costos necesarios para que este proceso productivo funcione adecuadamente. Entonces, se nos piden en enunciados aparte, o sea, en ítems aparte, que son bastantes, son A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, o sea, son 5 ítems, cada uno de los cuales nos pide ciertas cosas. El primero nos dice, calcule la utilidad neta, el output y el costo del inventario de la situación inicial, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una utilidad neta. La utilidad es el contraste que nosotros podemos dar o hacer entre los costos y entre las ganancias, y eso nos da la utilidad, ¿ya? El output, vamos a ver lo que es con un ejemplo práctico de esta misma situación, vamos a calcularlo, que más que nada tiene que ver con simplemente calcular una utilidad sin considerar los gastos operacionales, o sea, simplemente ventas y costos, pero desde la perspectiva en la cual no consideramos todo el proceso. Vamos a ver entonces que el output es una fase previa al cálculo de la utilidad neta. Ya vamos a verlo y vamos a ver el costo del inventario. Entonces nosotros tenemos que considerar que el turno de 4 horas se van a producir 40 unidades desde el punto de vista de que tenemos un turno de 4 horas y la demanda de 60 unidades. Entonces nosotros tenemos que ver y tenemos que calcular de estas 4 horas, en una hora por el proceso uno son 10 unidades por hora, 4 por 10 son 40. O sea que en el primer proceso vamos a producir 40 unidades, por tanto van a quedar 20 unidades de materia prima. O sea, aquí solamente, si tenemos en cuenta que son 60, aquí solo van a poder ingresar 40. Esa es una suposición que viene de los mismos datos que nos entrega el enunciado. Entonces nosotros calculamos la utilidad neta, que desde el punto de vista conceptual se calcula como el output menos el gasto operacional, ¿ya? Em, y desde el punto de vista de los gastos operacionales, vamos a ver que no todos los gastos son gastos operacionales, ¿ya? Entonces vamos a hacer cálculo del output para después considerar los gastos operacionales, ¿ya? El output simplemente viene dado por costo de venta menos compra de insumos, o lo que quiere decir que los costos de venta son simplemente las ventas y los costos de insumos o las compras de insumos son simplemente los costos, pero solo de insumos. Aquí va un poco relacionado con lo que les dije, que la utilidad neta es la utilidad final que se tiene de este tipo de sistemas productivos, de montajes productivos, de una línea productiva, donde se ven todos estos procesos, pero considerando gastos operacionales, donde hay un output. Y este output es simplemente ventas menos costos, ¿ya? Las ventas, nosotros nos dicen, desde el punto de vista del precio de venta, que son $20 por unidad. O sea, esos 20 los multiplicamos por cuánto estamos produciendo. Ya dijimos que vamos a producir 40 porque no se va a producir las 60 unidades en esta situación, sino que 4 horas y se rige por el primer proceso que son 10 unidades por hora, eso da 40, entonces 20 por 40 nos da 800 en ventas, pero tenemos que considerar los costos de compra de insumos y efectivamente, si bien estamos produciendo 40, el sistema productivo demanda que en un turno de 4 horas deba esencialmente producirse una demanda de 60. Entonces, los materiales fueron comprados para producir 60. Y se dice también que el costo de materia prima son de $10 por unidad. Por tanto, multiplicamos el 10 por el 60. Eso nos da 600.
Entonces tenemos un throughput de 200, que finalmente es el contraste entre ventas y compra de insumos. Pero para considerar los gastos operacionales, que obviamente se tienen que restar de la throughput, una utilidad neta, que es justamente donde consideramos estos gastos operacionales, que desde el punto de vista de la producción tienen que ver con factores asociados a todo el proceso productivo y no a los insumos, como si consideramos en el output. Y en este sentido, los costos o los gastos operacionales que consideramos son los que se nos detallan en el enunciado, que en el fondo guardan relación con procesos asociados a la gestión de esta línea productiva, que son el costo de mantener inventario, el costo de energía, el costo de los recursos humanos y el costo de transporte. ¿Por qué? Porque, bueno, en este enunciado se nos indican estos costos. Evidentemente que pueden haber otros que en un contexto mucho más realista, en ingeniería o de la situación empresarial, se pueda ir trabajando, ¿ya? Y para poder calcular este gasto operacional, por así decirlo, es que tenemos que considerar estos indicadores o estas medidas que se nos indican acá en la tabla, pero considerando las cantidades asociadas. Por ejemplo, el primer costo es mantener inventario, y el costo de mantener inventario guarda relación con todos los tipos de inventarios que pueden haber, ¿ya? Hay desde el punto de vista de inventarios, inventario de materiales en proceso, de producto en proceso, de producto terminado y también de materia prima, que es, como ya dije anteriormente, cuando esta materia prima aún no ha sido procesada. Es de 4, 2 y 5, ¿ya? $4 por unidad en el caso de inventario en proceso, $2 por unidad en caso de producto terminado y $5 por unidad en caso de inventariar materia prima. Entonces nosotros tenemos que para el caso en el que es 5, que justamente es cuando es materia prima, vamos a inventariar 20 de materia prima, porque de las 60 unidades que efectivamente se tenían que producir en un turno de 4 horas, como lo que me indica la demanda, solamente 20 quedaban fuera por el punto de vista de que el primer proceso tiene una capacidad de 10 unidades por hora, multiplicado por un turno de 4 horas nos da 40, se producen 40 versus los 60 que debiesen producir, de 40 a 60 son 20, tenemos por lo tanto 20 unidades de materia prima que va a tener que inventariarse. Luego, producto en proceso son 40, es decir, las 40 que sí se procesan y que se multiplican entonces por su correspondiente costo. Lo mismo este 5, que son costos de materia prima. Este es el costo de proceso y este es el de producto terminado, porque desde el punto de vista de una situación previa no hay productos terminados. Luego consideramos el segundo costo, que es el costo de energía. El costo de energía es $1 por hora máquina. Ese dólar lo multiplicamos por 4 y por 3, porque son 4 horas en un turno y porque son 3 máquinas, ¿ya? O sea, cada uno de estos procesos puede ser considerado como una máquina, ¿ya? Luego tenemos el costo desde el punto de vista de los recursos humanos, y aquí tenemos que hacer una suposición, por así decirlo. Ya, recursos humanos son $5 por hora operario, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Las 5 la multiplicamos por las 4 horas que dura el turno y por 3. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del, al igual que lo hicimos en este cálculo anterior, 3 máquinas, lo mismo que se supone que en cada máquina hay un operario. Y por último tenemos el costo de transporte, que el costo de transporte responde justamente a $2 por unidad por producto vendido, pero se multiplica también esto por 40, porque sabemos que vamos a producir 40 y finalmente las 40 son las que se van a terminar. Al resolver todo esto y obviamente ir sumando, nos da un gasto operacional de 332. Ahora podemos calcular o hacer calcular lo que vendría a ser la utilidad neta. En este sentido, con la utilidad neta nosotros tenemos, ya dijimos que era el output menos el gasto operacional. Output era el contraste entre lo que viene a ser el costo de venta o las ventas menos las compras de insumos, los costos básicamente,
menos los gastos operacionales, que son todos los gastos que están alrededor de todo el proceso productivo y no de materia prima, sino costos asociados con mantener inventarios, pueden ser inventarios en proceso, terminado materia prima, costos de energía, recursos humanos, transporte. Tenemos una situación inicial con una utilidad neta de 132. Esta es la situación inicial con los estándares actuales que se manejan en este sistema productivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, notamos que hay un problema importante porque en un turno de 4 horas se tienen que producir 60 unidades por turno, pero ya vemos que aquí hay un problema porque el comienzo solamente pasan 40. Entonces nosotros tenemos que ver el enunciado B, ya calculamos el enunciado A, calculamos la utilidad neta, el throughput y los costos de inventario, si los calculamos. Así que por tanto nos vamos al enunciado B, el cual nos dice, identifique el cuello de botella de la línea de producción y proponga una solución sin modificar la cantidad de horas del turno. Primero, ¿qué es un cuello de botella? Cuando nosotros tenemos procesos productivos secuenciales, como aquí lo podemos apreciar, proceso 1, proceso 2, proceso 3, cada uno de ellos con sus propias capacidades, sus capacidades respectivas, digamos, eh, los procesos, o sea, en este proceso los productos van a tener que pasar por cada uno de estos pasos y evidentemente son capacidades distintas. Por tanto, dependiendo de cuál es la capacidad de los pasos, puede que haya pasos que tienen menor capacidad que otros, produciendo cuellos de botella en el sentido de que cuando estos productos en proceso pasen por alguno de estos pasos cuello de botella con menor capacidad, las capacidades técnicas del sistema, la eficiencia se reduce, por lo mismo que no va a poder salir más producto final porque en un proceso, que puede que esté entre medio, puede que esté al comienzo, al final, van a pasar menos productos, ¿ya? Entonces, la gestión de operaciones permite proponer situaciones de mejora a este tipo de procesos, a este tipo de secuencias de operaciones, donde evidentemente no se nos da una condición en este caso, que sí modificar la cantidad de horas al turno. Claro, podríamos mejorar los estándares del sistema proponiendo que, claro, dure más o menos hora un turno, pero se nos pide esta condición de que el turno siga durando 4 horas, ¿ya? Entonces, por lo mismo es que nosotros vamos a ver cuáles son las situaciones que se pueden trabajar. Evidentemente, el cuello de botella es el proceso uno, porque desde el punto de vista técnico, tenemos que, de todas estas capacidades, la que procesa menos unidades por hora es el proceso uno que solamente puede procesar 10 versus 30 y versus 15 del segundo y el tercero respectivamente. Entonces, aquí es donde tienen que proponer situaciones de mejora. No, obviamente no eliminar el proceso, porque esto es importante en esta línea de operaciones que ocurran, digamos, estos tres procesos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver que se nos dice que su capacidad es menor a la del resto del proceso productivo, si lo sabemos, y dice, limitando la producción a 10 unidades por hora. Claro, limita la producción al ritmo que tiene este proceso, o sea, que este proceso tiene de unidades por hora, limita todo el ritmo de todo el proceso productivo, porque vamos a tener que esperar que los productos pasen por acá para que luego pasen por lo otro, obvio, porque es una secuencia, pero acá se torna más lento al comienzo, puede ser, digamos, al final, al medio pueden ser procesos más largos incluso, pero este es el caso que nos tocó. Entonces, podemos hacer dos situaciones o podemos proponer dos situaciones, ¿ya? La primera situación, desde el punto de vista técnico, es comprar una máquina que tenga las mismas capacidades técnicas o las mismas capacidades de producción que el proceso uno. Es decir, que acá haya una máquina igual que esta, ¿ya? Y entonces cuando el producto pasa, puede pasar por cualquiera de las dos y luego se va a terminar más rápido esta sección para pasar a los procesos 2 y 3. Es como si en un supermercado agregáramos una cola más, es decir, si hay una pura cola que se formaba una fila grande, ahora si agregamos otra fila, las personas que estaban en la única fila van a empezar a pasar por las dos filas, se van a empezar a bifurcar, por así decirlo, en el sentido de que van a ver en cuál de las dos pasan, y ya no va a estar el servicio de atención en una. Aquí pasa lo mismo. Si nosotros colocamos, si nosotros colocamos dos máquinas, podría ser una opción de mejora. Obviamente hay que analizarlo, pero se podría agregar otra acá, con las mismas capacidades de
de 10, ¿ya? De 10 unidades por hora. Y por tanto, en ambos casos, pasarían al proceso 2 y al proceso 3. Obviamente, estos procesos son alternativos, o pasas a una o pasas a la otra, no pasas a las dos, ¿ya? Porque las dos tienen las mismas capacidades técnicas. Sigamos analizando cuáles podrían ser las propuestas de mejora. Lo otro es comprar una máquina que realice el mismo proceso de la máquina uno, pero con capacidad de 5 unidades por hora para cumplir exactamente con la demanda. ¿Por qué? Porque si tenemos uno que tiene 5 y uno que tiene 10, y nosotros multiplicamos, por así decirlo, estas capacidades con el 4, o sea, 10 por 4, 40, y 5 por 4, 20, y 20 más 40 son 60, y estaríamos produciendo justo las 60 unidades por turno. Esa, digamos, es una opción. Obviamente en la primera opción vamos a producir más de 60, porque aquí serían 10 y en otra 10. 10 por 4, 40, y 10 por 4 también 40. Eso nos daría 80, lo cual evidentemente supera al 60. Pero bueno, esas son las dos opciones que se manejan para este problema. Em, pero estas son, aquí las estamos justificando de manera conceptual. Ahora bien, ¿qué se nos decía en el enunciado? Identificar el cuello de botella y proponer soluciones. O sea, se pueden proponer soluciones de manera conceptual, implicando obviamente capacidades, qué capacidades tendrían la incorporación de nuevas máquinas, ¿ya? Esta es la solución las dos soluciones o propuestas de mejora, dos vías que se proponen para solucionarlo, con la condición de que la cantidad de horas del turno no se modifique, ¿ya? Evidentemente podría modificarse y ahí estaríamos entrando de lleno en otras soluciones que dejan de tomar en cuenta la cantidad de horas del turno, ¿ya? Luego dice, se calculan los indicadores económicos de la situación mejorada, utilidad neta, shortfall y el costo del inventario. Al comienzo nosotros hacemos ventas de 20 y compras de insumos de 10 por 60, porque se compra insumo para los 60, pero se venden 20. Pero en la situación mejorada nosotros estamos haciendo producir eh, las 60, ¿ya? En ambos casos vamos a comprar insumos para 60 y vamos a vender 60. ¿Por qué? Porque ahora con estas dos situaciones, bueno, en una producimos 80 y en otra 60, pero desde el punto de vista técnico se van a vender 60, que es lo que se demanda. Al multiplicar 20 por 60, que son las ventas, y 10 por 60, que son los insumos, nos da la resta, un 600, que es el output. Ahora calculamos los gastos operacionales y el costo de mantener inventario en el sentido de inventario de producto en materia prima o producto en proceso va a ser cero, porque ahora sí estamos cumpliendo con la demanda y como se compra insumos para 60 y se producen 60, no va a haber inventario de materia prima ni tampoco de producto terminado, o sea, de materia prima ni de producto en proceso, pero sí de determinado que se van a terminar 60. Luego, en costo de energía, se incorporó una máquina más, por tanto, en vez de multiplicar por 3, se multiplica por 4, 4, que vendría a ser 4 máquinas por 4 horas de turno y por el costo. Lo mismo acá, eh, en personas o recursos humanos se multiplica por 4 y no por 3 porque suponiendo que se agrega una máquina más, se va a agregar un operario más, y lo mismo en costo de producto terminado sigue siendo lo mismo porque evidentemente em, lo que ocurre acá es que ya también se están transportando 60, antes se transportaban 40, pero si nos damos cuenta los costos son los mismos, varían las cantidades porque ahora sí estamos cumpliendo con la demanda. Nos da un gasto operacional de 336, restarlo con el shortfall nos da una utilidad neta de 264. Y vemos que la utilidad neta anterior nos dio 132, perdón, menos 132, o sea, una utilidad negativa, y ahora nos da 264, lo que quiere decir que con la propuesta de mejora que se ha hecho, digamos, se ha propuesto, con estas propuestas logra mejorarse la utilidad, logra que sean utilidades netas positivas, lo cual evidentemente conduce a una excelencia operacional en el sentido de que se están mejorando las condiciones del sistema, ¿ya? Y luego se nos pedía desde el punto de vista de análisis calcular para ambos casos o escenarios, actual y mejorado, el tiempo de ciclo, el tiempo de espera y el tiempo ocioso.
El tiempo de ciclo es cuánto se demora en promedio un producto en ser terminado en su ciclo de producción. El tiempo de espera guarda relación con, en promedio, cuánto tienen que esperar los productos al salir de, por ejemplo, un proceso y entrar al otro, el producto en proceso, digamos, y el tiempo ocioso guarda relación con cuando las máquinas están sin trabajar, por ejemplo, o los productos están sin ser procesados. Esto es que el mejor método es hacer cartas Gantt, y con las cartas Gantt es posible visualizar cómo se estarían comportando los procesos en términos de cómo los productos van pasando por dentro de estos procesos, teniendo en cuenta que debemos calcular em, para cada proceso cuánto se están demorando en producir una unidad. ¿Ya? Entonces, para esto nosotros tenemos varias formas de llegar a ese resultado. Si decimos que son 10 unidades por hora, eso quiere decir que obviamente en una hora hay 60 minutos. Si son, haciendo una regla de 3 simple, 10 unidades en 60 minutos, em, una unidad, ¿cuántos minutos estaría demorando? Entonces sería 60 dividido 10, lo cual da que son 6 minutos por unidad. ¿Ya? Son 6 minutos por unidad. Y esto mismo empieza a ocurrir con el proceso 2 y con el proceso 3. Calculamos entonces los tiempos que se demora en procesar unidades. Con la misma regla de 3 nos da 6, 2 y 4. Entonces nosotros aquí en la carta Gantt colocamos de manera vertical los procesos y de manera horizontal, donde sale 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 30, los minutos, ¿ya? Y representamos con un color distinto cada producto. Es como si el color amarillo fuese un producto, el color azul fuese otro producto, este color medio rojizo, otro producto, y lo mismo con este color verde. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que considerando estos valores de tiempo de proceso por unidad, ya, el primer producto que ingresa es el producto en amarillo. En el proceso 1 se va a demorar 6 minutos, y luego que este proceso termine, va a demorarse 2 minutos en el proceso 2 y encuentra disponible el proceso 2, por tanto ingresa inmediatamente. Y luego, desde el punto de vista de que el proceso 3 demora 4 minutos, inmediatamente al salir del proceso 2, el producto en amarillo va a pasar por el proceso 3 con 4 minutos, saliendo en el minuto 12. Ya, esta es la situación inicial donde no se implementaron máquinas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, que si ingresa un producto azul, ese producto azul va a tener que esperar que este producto amarillo termine de procesarse, porque hay una única máquina. O sea, que cuando en el minuto 6 el producto 1 termina, el producto 2 puede empezar a procesarse hasta el minuto 12. Y luego, cuando el producto pasa por el proceso 1, inmediatamente encuentra disponible el proceso 2 con un tiempo de proceso de 2 hasta el 14, luego termina el proceso 2 y se va al proceso 3 con 4 minutos, terminando en el minuto 18. Luego, digamos desde el punto de vista de un tercer producto, por ejemplo, este producto medio rojo, por así decirlo, el color, tiene que ingresar, pero tiene que esperar que el producto amarillo y que el producto celeste o azul terminen, entrando en el minuto 12 y terminando en el 18 con un tiempo de proceso de 6. Luego, el proceso 2 es de 2 minutos por unidad, empezando en el 18 y terminando en el 20. Luego, el proceso 3 de 4 minutos por unidad, del 20 al 24. Y lo mismo ocurre con un cuarto producto verde, verde claro, que empieza en el 19, 18, 19 y termina en el 24. Encuentra disponible el proceso 2 hasta el 26, proceso 3 hasta el 30. Vemos que el cuello de botella es el proceso 1, lo vemos con este esquema muy claro, en el sentido de que los productos tienen que esperar demasiado tiempo para ser procesados en la máquina del proceso 1. Evidentemente, una vez que pasan por ese proceso han esperado 6 minutos.
y luego no tienen que esperar nada para pasar al proceso 2 ni al proceso 3. El cuello de botella que entorpece todo el ritmo de producción del sistema es el proceso 1, ¿ya? Y por tanto es el proceso que se ataca con las dos medidas que se propusieron. Hay un tiempo de ciclo de 6. El tiempo de ciclo guarda relación con en cuánto tiempo o cada cuánto tiempo sale un producto, está terminado. Digamos, cada 6 minutos va a salir un producto, eso es fijo para todo este sistema. Podríamos incluso estudiarlo con más productos representados por un color distinto. Obviamente la carta Gantt se tornaría mucho más larga, pero con estos 4 productos, 3, 4 productos siempre ya es suficiente para con la carta Gantt ver cómo se comporta este sistema. El tiempo de espera, en este caso, es de 0 para, por así decirlo, proceso 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4, porque los productos no han debido esperar en, por ejemplo, pasar del proceso 2 al proceso 3, ¿ya? O sea, cuando nosotros tenemos el concepto de espera, guarda relación justamente con cuánto tiene que esperar para pasar al siguiente. Por ejemplo, acá, al comienzo, los procesos parten después de que el proceso anterior terminó. Por ejemplo, el producto amarillo parte, luego inmediatamente parte el proceso azul. Pero como el proceso azul está partiendo, no hubo una espera, sino que partió luego de que este empezó, de que el amarillo empezó. Y luego, por ejemplo, cuando el producto amarillo sale, no tiene que esperar nada para pasar al proceso 2 y nada para esperar el proceso 3. Lo mismo con el azul. Termina el proceso 1, no tiene que esperar nada para pasar al proceso 2 y al proceso 3 tampoco, lo mismo con todos estos colores. Y los tiempos ociosos, en este caso los metimos por máquina. En este sentido, para, digamos, la máquina uno no se encuentra ociosa en ningún momento, o sea, pasa el producto 1, pasa el producto 2, 3 y 4, y obviamente los que se vayan dibujando sucesivamente que pueden ser más, y no, en ningún momento em, para, y de hecho porque es el cuello de botella en realidad no debería tener tiempo ocioso, porque de hecho se requiere más trabajo de él, no le sobra tiempo. La máquina 2 tiene un tiempo ocioso de 12. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se suman los minutos que no están tachados, los minutos en los que no pasó producto. Aquí son 4, 8 y 12. No se considera acá al comienzo porque en ese sector no había comenzado a utilizarse la máquina. Recién en el minuto 6, cuando el primer producto termina su proceso 1, de pasar por el proceso 1, digamos, ahí recién este producto hace que al ingresar a la máquina 2, esta máquina se prenda. O sea, aquí, en este sector de acá, el producto, no había producto porque la máquina no estaba en uso, ¿ya? Una vez que se prende la máquina, se empieza a considerar el tiempo ocioso. Para la máquina 3, sí también tenemos que considerar desde acá, porque obviamente se considera desde la primera parte en la que se empieza a usar la máquina. La máquina se empieza a usar en 8, o sea que antes de 8, esto no cuenta porque la máquina no está prendida. Acá son 2, 2 y 2, 6 minutos, ¿ya? Ahora bien, esta es la situación inicial donde con esta carta Gantt lo que nosotros podemos hacer es visualizar cómo se están comportando los cuellos de botella, donde también volvemos a recalcar que nuestro cuello de botella vendría a ser justamente el proceso 1, porque obviamente los tiempos de 12 son 0, lo demuestran en que los productos esperan demasiado para ser procesados o se demora demasiado un producto para que pase el siguiente, más que nada eso. No hay tiempos libres, se está demorando demasiado en comparación con los otros procesos donde son mucho más expeditos, ¿ya? Y bueno, con la situación mejorada, se agregó una máquina 1A, una máquina 1B. Con esto lo que se consigue desde el punto de vista técnico es justamente mitigar los efectos que una sola máquina con la capacidad existente em, hace que todo el sistema se detenga, ¿ya? Las capacidades de minutos por unidad siguen siendo exactamente las mismas. La máquina 1B, vamos a considerar el caso en que tiene la misma capacidad y por tanto nosotros lo que vamos a hacer es considerar la opción de mejora que se propuso número A. También con la número B se puede hacer la carta Gantt, pero sigue los mismos principios, ¿ya? Entonces nosotros también hacemos una escala de tiempo, aquí la hacemos hasta 32 minutos,
Tenemos las 4 máquinas y comenzamos a ver. Para la máquina 1A ingresa un producto en amarillo, se demora 6. Luego este producto ingresa al proceso 2 inmediatamente, se demora 2. Y luego ingresa inmediatamente al proceso 3, se demora 4, terminando en 12. Luego en la máquina 1B y paralelamente, más bien al producto amarillo, este producto celeste también pasa, se demora 6, pero ahora va a tener que esperar que digamos, el producto amarillo termine para que se procese entonces desde 8 hasta 10. Lo mismo va a pasar en el proceso 3, va a tener que esperar que este amarillo termine y por tanto va a empezar en el 12 y va a terminar en el 16. Luego va a ingresar un tercer producto y un cuarto producto paralelamente, el producto rojo y el producto verde. Ambos terminan en 12. El producto rojo eh, pasa a su segundo proceso, empezando en 12 y terminando en 14, pero va a tener que esperar que el producto azul, que fue el segundo producto celeste, digamos, termine empezando en 16, terminando en 20. Lo mismo va a pasar con el producto verde, que es el cuarto producto, termina en 12, pero va a tener que esperar que la máquina del proceso 2 se termine, va a empezar en 14 y va a terminar en 16, y ahora va a tener que esperar que el tercer producto, que es el rojo, termine, empezando en 20, terminando en 24. Ahora va a ingresar un quinto y un sexto producto paralelamente, empiezan en 2 y terminan en 18. El producto de color piel termina en 18, para pasar a su proceso 2 no va a tener que esperar y va a ingresar en 18 y termina en 20, luego va a tener que esperar que el proceso verde termine, el producto verde termine ingresando en 24 y terminando en 28. Este color que es lila, por así decirlo, un color medio oscuro, va a terminar en 18, va a hacer su segundo proceso esperando al color piel, empezando en 20 y terminando en 22. Va a tener que esperar que el color verde termine, y finalmente va a empezar en 24, terminando en 28. Y bueno, aquí tenemos entonces que hay un tiempo de ciclo de 4, porque ahora los productos al ingresar una nueva máquina con la misma capacidad van a demorarse 4 minutos por unidad en ser procesados. Eso quiere decir que cada 4 minutos en promedio vamos a encontrar que un producto está terminado. ¿Por qué? Por la sencilla razón. El producto amarillo se termina en 12, está listo en 12. El producto celeste está listo en 16. El producto rojo está listo en 20. El producto verde está listo en 24. El producto piel está listo en 28 y el producto de color lila está listo en 32. Ya notamos la tendencia de 4 en 4, cada 4 minutos está listo un producto. El tiempo de espera por producto para el producto 1 es 0, el producto 1 es el amarillo tiene que tener la particularidad de que pase inmediatamente al siguiente proceso una vez termina. No así con el producto 2, que es simbolizado por el color celeste azul, donde por ejemplo al terminar el producto, su proceso 1, que le tocó en la máquina 1B, tiene que esperar que el amarillo termine de 6 a 8. Una vez termina, aquí espera 2 minutos, em, ya aquí espera 2 minutos, y desde ese punto de vista, este proceso termina en 10 y ahora también tiene que esperar que el amarillo termine acá, son otros 2 minutos, sumando son 4, ¿ya? Luego el producto 3, simbolizado por el color rojo, termina en 12 su primer proceso, luego parte inmediatamente en el proceso 2 sin esperar nada, pero luego tiene que esperar del proceso 2 al proceso 3, de 14 a 16 tiene que esperar 2, el que se encuentra simbolizado acá. Luego tenemos para el producto 4, que el producto 4 es el verde, tiene que esperar desde 12 hasta 14, 2, para que el producto rojo termine. Y también desde el punto de vista el, desde el punto de vista de la espera que se produce entre el 2 y el 3, este producto verde tiene que esperar desde el 16 hasta el 20, o sea, todos estos cuatro, para poder pasar a su proceso 3. 2 más 4 son 6, espera 6 minutos. Tiempos ociosos para la máquina, por máquina, digamos, para la máquina 1A
es de 0, la máquina 1A es esta. Inmediatamente cuando un producto termina de ser procesado, comienza a ser procesado el siguiente, por tanto su tiempo de proceso es de 0 minutos. ¿Ya? Luego, también para el proceso 1B, su tiempo de proceso es de 0, lo mismo, cuando un producto está procesándose, termina, inmediatamente comienza a procesarse el siguiente, tiempo de ocio por máquina de 0. Para la máquina 2 es de 4, ¿por qué? Porque tenemos la máquina 2 acá. Cuando termina el segundo producto hay 2 minutos libres y cuando termina el cuarto producto hay 2 minutos libres, sumando 4. Y para la máquina 3 comienza en 8 acá y de ahí en adelante, una vez que cada producto pasa por allí, no termina, no hay, digamos, cuando el producto termina, un periodo en el que la máquina no tiene un producto siendo procesado. Por tanto, el tiempo de ocio por máquina es 0. Ahora bien, para la segunda situación de mejora también está explicado, pero me dediqué a explicar la primera, que es donde se propone agregar una máquina con 10 unidades por hora, la otra era una máquina con 5 unidades por hora produciendo la demanda justa, pero se resuelve de la misma forma teniendo en cuenta los minutos, teniendo en cuenta las capacidades y por tanto obviamente el resultado va a ser distinto, pero en ambos casos se va a ver cómo se está mejorando el cuello de botella. Acá vemos que se redujo el tiempo de ciclo, de hecho eso hace que finalmente ya no sea un cuello de botella el proceso 1, mejorando los estándares del sistema. Y también vamos a ver cómo es que se va a mejorar, digamos, el sistema con la segunda opción de mejora, pero desde el punto de vista técnico se resuelve igual. Ya no quiero alargar más este video que ya ha resultado bastante largo, pero como conclusión nos queda justamente entender cómo se conciben los sistemas productivos. Este es un ejercicio conceptual, es un ejercicio práctico también, es un ejercicio que se involucra cálculos numéricos, que involucra concepciones sobre la gestión de operaciones, ideas, suposiciones. Y esto es teoría de restricciones netamente, o sea, esto ya es algo que en un examen de gestión de operaciones se va a ver de manera detallada. Este es un ejercicio donde aplicamos diferentes conceptos, conceptos de costos, costos operacionales, costos fijos, costos de variables de compra, como lo son los insumos, donde vemos cómo se puede optimizar desde el punto de vista de un valor que hace que se introduzca, por ejemplo, una máquina nueva con cierta capacidad y eso ya nos dice que con ese valor se va a mejorar la utilidad. Y obviamente podemos aplicar técnicas como lo son las cartas Gantt, donde nos damos cuenta de em, cómo nos permite, cómo nos permite ver mejor, de mejor manera, cuál es el cuello de botella del sistema productivo, aunque ya lo podemos ver a simple vista con una conversión de las capacidades, considerando cuánto dura el turno. Pero eso ha sido el día de hoy, chicos, chicas, y todo aquel que esté viendo este video. Es uno de los videos con más complejidad que he hecho en la gestión de operaciones porque ya explico un ejercicio resuelto de gestión de operaciones aplicando muchos conceptos. Y bueno, esto ya aplica para el ítem E, que es aplicar comentarios y todo lo que guarda relación con situaciones donde nosotros podemos justificar de mejor forma los resultados que obtuvimos. Dice, considere que a partir de la producción usted compre insumos para producir 60 unidades demandadas. O sea, lo que ya utilizamos a lo largo de esta elaboración, que es justamente que se compren insumos para la demanda, que son 60. Chicos, este video espero que les haya gustado. En el próximo video vamos a resolver este ejercicio. También es un sistema productivo, guarda también la misma estructura de nos dan el esquema, nos dan capacidades. Bueno, aquí nos dan capacidad pero por tiempo de ciclo, es decir, por unidad de cuánto se demora, pero es equivalente a esto, simplemente es una regla de tres, una conversión simple a lo que se nos da acá. Vemos también cómo se comporta el sistema, qué características tiene, nos dan la estructura de costos, pero no les adelanto más, lo veremos en el próximo video, ¿ya? Espero que, como ya lo dije hace pocos instantes, les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.